Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas parlamentarios europeos, en particular también a la senadora Sonia Escudero, secretaria general del Parlamento Latinoamericano, al senador Humberto Peláez, secretario ejecutivo del Parlamento Latinoamericano, que me acompaña. El Parlamento Latinoamericano es el equivalente, en palabras simples, a la Asamblea Parlamentaria de Europa, al Consejo de Europa. Formamos parte de 22 congresos nacionales que incluyen a toda América Latina y el Caribe, desde México hasta la Patagonia. Tenemos ya una trayectoria bastante larga. El año 64 fue fundada en la ciudad de Lima la primera asamblea parlamentaria que después se transformó en el Parlamento Latinoamericano. Han transcurrido más de 500 años desde el descubrimiento de América, hito que marca, según varios historiadores, el inicio de la edad moderna de la humanidad. Breve tiempo si consideramos la historia del ser humano en su horizonte temporal más amplio. Aún así, son 5 siglos durante los cuales los esfuerzos de los líderes, gobernantes y de quienes toman las decisiones en general del mundo entero se han dedicado, o al menos así lo han declarado, a lograr las mejores condiciones de vida posibles para la sociedad como un todo. No vemos, sin embargo, que la situación general de la sociedad planetaria haya mejorado sustancialmente. Al contrario, en ciertos aspectos ha empeorado, como en el de la inequidad o la injusticia distributiva. La brecha opulencia-miseria se agranda cada vez más, al punto que la propia Organización de Naciones Unidas, el año 1999, en el Informe sobre el Desarrollo Humano, analizando la globalización, expresa que el resultado es una polarización grotesca y peligrosa entre la gente y los países que se benefician con este sistema y los que son receptores pasivos de tales efectos. No sería aventurado afirmar que la situación que provocó la aplicación del calificativo de grotesca a la distribución de renta en el mundo no solo se mantiene, sino que se ha agravado, si se toma en cuenta, entre otros fenómenos, que ya para el año 2002 el volumen de negocios de las más grandes sociedades transnacionales era equivalente o superior al Producto Interno Bruto de muchos países y el de media docena de ellas es mayor que el de los 100 países más pobres reunidos. Uno de los más graves problemas que aquejan a la humanidad es el de la pobreza. Y de la pobreza, el hambre constituye una de las más infames expresiones. Además de representar para el que la sufre un penoso problema cotidiano de subsistencia, genera un círculo vicioso en el cual los grupos de población que se mantienen inferiorizados por la debilidad y el desgaste biológico no se encuentran en condiciones de luchar contra la pauperización y la miseria económica y, en general, contra las causas de su situación de inferioridad. Así, el hambre que afecta a cerca de 1.000 millones de personas en el mundo se constituye, además, en un factor que puede estimular en cierta medida algunas de las denominadas patologías sociales. Estoy hablando del robo, de la prostitución, pues estas constituyen alternativas incuestionablemente válidas desde el punto de vista del actor social afectado para obtener recursos que le permitan superar su propia y angustante situación de indigencia y la de sus familias. De hecho, no puede atribuirse a la pobreza y el hambre la responsabilidad de todas las patologías sociales, inculpación que solo contribuye a elevar aún más el nivel de estigmatización al que están sometidas esas poblaciones. Al fin y al cabo, las manifestaciones más violentas y de mayor alcance de dichas patologías provienen de fenómenos no directamente relacionados con la exclusión social o con los excluidos, como en los casos del crimen organizado y de la corrupción en sus múltiples manifestaciones. Si consideramos, frente a los absurdos datos de concentración y distribución de renta en el nivel mundial ya mencionados, que en el planeta hay alimentos suficientes para todos, que es posible hoy prevenir deficiencias de vitaminas y minerales por menos de $1 por persona al año, que cuesta entre 12 y 15 dólares la inmunización total de un niño en países de baja renta,
y apenas se necesitan $9 más para la prevención y el tratamiento de la deshidratación. Que en América Latina la alimentación de preescolares y escolares puede implementarse un costo anual de $75 por niño. Si el programa se focaliza en el 10% más pobre de la población, significa un costo del 1% del Producto Interno Bruto para aquellos países con $700 de ingreso per cápita. Si el ingreso per cápita es de $1.500, el costo será de un 0,5% del Producto Interno Bruto y así sucesivamente. Entonces resulta ominosa la situación de inequidad, exclusión y hambre en el mundo. No solo no tiene justificativos reales, por ejemplo, la escasez de recursos o el crecimiento poblacional, sino que constituye un fenómeno esencial y altamente inmoral. La situación es peor aún si consideramos otros graves problemas que aquejan a la humanidad, como la violencia y los atropellos a los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción en general, las agresiones a la naturaleza y el grave déficit educacional cuantitativo y cualitativo en la mayoría de la población mundial. Me he concentrado en uno de los fenómenos más delicados, el de la pobreza y el hambre, especialmente por sus dimensiones humanas, para señalar que resulta insólito que, como expresaba al comienzo de esta intervención, en siglos de supuestos esfuerzos por superarlo y disponiendo de todos los recursos materiales, financieros, científicos y tecnológicos para conseguirlo, no se haya podido concretar la aspiración perfectamente viable de una humanidad, por lo menos, sin necesidades básicas insatisfechas. En importantes reuniones como esta, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, o en las que tenemos en el Parlamento Latinoamericano, o en la Asamblea Europea Latinoamericana Parlamentaria, o prácticamente en todas las que se realizan en los distintos ámbitos, ya sea legislativo y ejecutivo, algunos de los temas centrales están constituidos por el análisis de los fenómenos mencionados y la discusión de los mejores caminos de acción para superarlos. Tengo la impresión de que estos dos elementos, el análisis y la determinación de las acciones correspondientes, después de decenas de años de discusiones en relación con algunos fenómenos, ya están superados y, en ciertos casos, saturados. En otras palabras, sabemos lo que sucede y lo que debemos hacer, y más aún, existen los recursos necesarios para aplicar esas soluciones que, además, no envuelven grandes complejidades científicas ni tecnológicas. Surgen entonces las preguntas obvias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no hemos sido capaces de dar, de una vez por todas, respuestas válidas y efectivas, por lo menos al grave problema de la pobreza y el hambre? En las reuniones de líderes políticos, gente que toma las decisiones, ¿es necesario continuar con los análisis teóricos del problema? ¿O se impone la determinación de pasar de inmediato, en forma planificada y coordinada, a la acción? ¿Qué papel le cabe a los parlamentos y organismos interparlamentarios en la tarea de dar respuestas prácticas, reales y concretas a estas interrogantes? No tengo la pretensión de poder dar o proponer esas respuestas, pero sí tengo la intención de sugerir que en lo sucesivo, espacios lo suficientemente amplios de nuestras reuniones y eventos deberían estar dedicados a que nos concentremos en la aplicación de las soluciones, en el acompañamiento y evaluación continua de ese trabajo, en la toma de decisiones para corregir las desviaciones y errores, superar los obstáculos que se presenten y avanzar cada vez más con mayor eficacia y eficiencia a los objetivos propuestos. Ello sin abandonar, desde luego, el necesario y provechoso análisis de los fenómenos, procurando que este análisis esté orientado hacia la acción. Cabe recordar que en este momento una de las referencias más importantes sobre el camino que debe seguir la humanidad en pos de su desarrollo está dada por los objetivos del milenio de Naciones Unidas. Si bien, por una parte, se reconoce de forma generalizada